Hola estudiantes, les doy la bienvenida desde la Corporación Universitaria Uniremington. Mi nombre como tutor de ustedes es Belsasar Cuadros Maya y vamos a empezar hoy con la introducción a la teoría general del control. Para entender la contabilidad y el control en las organizaciones es necesario tener en cuenta tres ideas primordiales. La primera idea primordial es que todas las organizaciones son conjuntos de contratos entre individuos o grupos de individuos. La segunda idea primordial es que el suministro de información común entre las partes contratantes ayuda al diseño y ejecución de estos contratos. Finalmente, como tercera idea primordial, podemos afirmar que el control en las organizaciones es un balance sostenido, es decir, un equilibrio entre los intereses de sus participantes. Debe distinguirse del control de las organizaciones, pues este último, el control de las organizaciones, a diferencia del control en las organizaciones, lo que sugiere es una manipulación o explotación de algunos de los participantes de la organización por otros. Así pues, empezaremos esta apreciación general exponiendo estas ideas brevemente, dejando la mayoría de las definiciones y detalles para intervenciones subsecuentes. Concluiremos entonces con un resumen de las ideas acerca de los aspectos micro y macro de la contabilidad y el control que se presentan en este tema. Hablemos entonces de las organizaciones como un conjunto de contratos. Las organizaciones tienen un significado diferente para cada agente. Las empresas comerciales, por ejemplo, son empleadores para aquellos que trabajan en ellas, mientras que son clientes para los proveedores de bienes y servicios y a su vez son proveedores para sus clientes. También se puede afirmar que al mismo tiempo son benefactores para aquellos que reciben su caridad y también son inversiones para aquellos que invierten en ellas. También contribuyentes para el gobierno y también se puede decir que son una amenaza para la supervivencia de sus competidores. Los más pobres pueden verlas como burocracia impersonal y otros más doctrinarios pueden verlos como pilares de la libre empresa. Las organizaciones son vistas de manera diversa, como redes complejas de relaciones humanas, funciones de producción, jerarquías e incluso como cestos de basura. Estas por su parte, es decir, las organizaciones, se precian de ser depósitos de cultura y civilización, y a la vez motores de cambio. Estas son también ridiculizadas como fuentes de indecencia y como obstáculos para el progreso de la sociedad. Nosotros no tenemos ningún problema con estas y otras maneras de mirar las organizaciones. Sin embargo, para nuestro propósito limitado de tratar de explicar la naturaleza de la contabilidad y el control en las organizaciones, haremos uso de una interesante idea, es la siguiente. Una organización es simplemente un conjunto de contratos entre los agentes. Los contratos son acuerdos mutuos, formales o informales. Tanto el alquiler de un apartamento como una cita para almorzar, por ejemplo, con un amigo son contratos. Los agentes son indistintamente individuos u organizaciones. Damos por sentado que los agentes son racionales, es decir, no eligen conscientemente aquello que no les gusta. Hechos compartidos para la resolución de conflictos. Las disputas desperdician recursos, es decir, la provisión de conocimiento compartido ayuda a prevenir y resolver las disputas. Los conflictos no resueltos entre agentes debilitan e incluso hacen naufragar el complejo tejido de intercambios socioeconómicos del cual se deriva gran parte de nuestra prosperidad. Por ejemplo, las huelgas y los cierres de empresas son un caso de lo que estamos hablando. La práctica de cuidadosamente recoger y compartir información se origina para suplir esta demanda fundamental como un medio para preservar nuestro sistema socioeconómico. Es decir, compartir el conocimiento y las expectativas es una gran parte de la culturización y la socialización. Muchos conflictos que tienen lugar dentro de las familias, por ejemplo, o en los vecindarios, o en los sitios de trabajo, o en el comercio, se pueden prevenir o resolver con la ayuda de información común.
El caso, por ejemplo, del sistema judicial es que éste se basa en los documentos escritos y en los testimonios de testigos. Estas son formas de información compartida. Sin embargo, solo una proporción minúscula de los conflictos llega a los despachos judiciales. Gran parte de los conflictos se resuelven rápidamente y a bajo costo gracias a la provisión sistemática de información compartida fuera de cualquier sistema formal de resolución de conflictos. Cuando en los contratos se usan variables que no son de conocimiento común, pueden surgir disputas o engaños. El conocimiento común es más que la observación de un evento por las partes. También requiere que cada parte sea consciente de su observación de los otros. Cuando todos están enterados del evento, pero no de lo que saben los otros, algunos pueden estar tentados a usar tal información para tomar ventaja, creando conflictos que se podrían evitar. El conocimiento común ayuda a reducir tal conflicto y las pérdidas concomitantes. Así pues, la contabilidad y el control en las organizaciones generan conocimiento común para ayudar a definir los contratos entre los agentes. Sin embargo, el conocimiento común es una abstracción teórica. Traducirlo a la práctica es tan difícil como hacer un punto matemático visible en un tablero. Es decir, ninguna representación física de un punto puede carecer de dimensión, aunque la carencia de dimensiones es la esencia de la definición matemática de un punto. Sin embargo, nosotros podemos enseñar geometría, diseñar y construir puentes y lograr otra mirada de ventajas que fluyen de las abstracciones, sin insistir en que las analogías físicas y prácticas sean ciertas con relación a todo aquello que está asociado con los conceptos fundamentales. El concepto de conocimiento común no tiene ninguna representación exacta en el mundo práctico. Al decidir qué hacer, es posible afrontar dos tipos de incertidumbre. Se decide bajo información imperfecta, si las reglas o la estructura son conocimiento común, mas no se sabe nada sobre los eventos y acciones de los otros. El juego de la ruleta, por ejemplo, es de información imperfecta porque los jugadores no saben dónde se detendrá la bola en la rueda. Todos los jugadores conocen las reglas de juego y las oportunidades de los diferentes resultados. De igual forma, cuando pensamos en la contabilidad como un sistema de información para la toma de decisiones, suponemos que todas las partes conocen las reglas del juego y la contabilidad únicamente proporciona información sobre varios eventos y sobre las acciones de los otros. Si no conocemos las reglas o la estructura de la situación, tomamos decisiones bajo circunstancias más difíciles. A estas las llamamos información incompleta. La contabilidad como un sistema para llevar a cabo contratos o como un sistema de rendición de cuentas debe funcionar eficazmente en un entorno no solo de información imperfecta, sino también de información incompleta. En el más incierto y complejo ambiente de información incompleta, la contabilidad informa no solo sobre los eventos y las acciones de otros, sino también sobre la estructura del juego y las posiciones relativas de los jugadores en ese juego. Algunas partes de la contabilidad y el control, por ejemplo, la revelación pública de los estados financieros, pueden parecer redundantes hasta que no miremos las organizaciones como juegos de información incompleta. Hablemos ahora del control en las organizaciones como balance y equilibrio. El conflicto y la cooperación coexisten en los intercambios económicos. El deseo de conseguir lo que queremos suscita instintos contradictorios de cooperación y conflicto. En un intercambio económico, la ganancia del intercambio, es decir, el excedente total, es la diferencia que hay entre la máxima cantidad que el comprador está dispuesto a pagar y la cantidad mínima que el vendedor está dispuesto a aceptar. La suma de los excedentes del consumidor y del productor es el adhesivo que dirige a los agentes hacia la cooperación, la confianza, la reputación y hacia el compartir. El precio actual de la transacción determina la división del excedente total entre el comprador y el vendedor. Esta división engendra conflicto, competencia, temor y amenaza con debilitar a las organizaciones. El control en las organizaciones modera esta fuerza centrífuga, ayudando a mitigar y resolver los conflictos.
Por ejemplo, la organización Pan American Airlines, en otro tiempo la más grande aerolínea del mundo, cerró pues no se pudo resolver el conflicto entre los empleadores y los accionistas de manera satisfactoria para ambos. La idea de control en las organizaciones difiere de la de control de las organizaciones. La primera, es decir, la idea de control en las organizaciones, tiene una connotación de balance y equilibrio entre los intereses de los diferentes agentes. La segunda, es decir, la idea de control de las organizaciones, sugiere manipulación, incluso explotación de algunos agentes por parte de otros. El control de las organizaciones implica que la organización es un instrumento de un agente o un grupo de agentes quienes lo usan para lograr sus objetivos, destacando la disparidad en los poderes relativos de negociación entre los agentes que tienen el control y los demás. Bajo el concepto de control en las organizaciones, nosotros miramos las organizaciones más simétricamente desde el punto de vista de varios participantes. En una empresa corporativa moderna, ni siquiera el ejecutivo principal controla el resto de la organización, porque él mismo también está sujeto al sistema de control de la empresa. Nosotros nos centraremos en el principal y más general de los problemas, el cual es el control en las organizaciones. Los antecedentes contables del tema que estamos tratando se encuentran en el trabajo de un teórico que se llama Yuji Ihiri, quien concibe la contabilidad como un sistema para facilitar el suave funcionamiento de las relaciones de rendición de cuentas entre las partes interesadas. Este teórico distinguió esta manera de mirar la contabilidad del enfoque hasta entonces dominante de la utilidad para la toma de decisiones, y las ha distinguido en tres dimensiones. La primera es la importancia del proceso, así como del producto de la contabilidad. La segunda es que el sistema contable, visto como un resultado de equilibrio del juego entre las partes, y no como algo elegido arbitrariamente por el contador. Y en tercer lugar, la simetría de la relación entre quien delega una responsabilidad y quien asume la responsabilidad. A lo largo del desarrollo de este tema, vamos a suponer que los individuos eligen acciones para lograr sus metas. Ellos están sujetos a las restricciones de su entorno, conocimiento y capacidad, y también aceptan que son racionales en el sentido de que ellos no eligen de manera deliberada cursos de acción cuyos resultados les son indeseables. El supuesto de racionalidad relaciona las metas de la persona con sus acciones. Hablemos ahora de la microteoría de la contabilidad y el control. Las organizaciones están compuestas por individuos, cada uno de los cuales está obligado a aportar recursos y tiene el derecho a recibir compensaciones a cambio. La búsqueda de los individuos por alcanzar su propio interés puede inducir al conflicto, así como a la cooperación. Los sistemas de contabilidad y control son diseñados para asegurar que las fuerzas centrífugas del conflicto no dominen el instinto de cooperación. Esto anterior se logra mediante 5 funciones para llevar a cabo y hacer cumplir el conjunto de contratos de la organización. Estas 5 funciones son las siguientes. La primera función es medir las contribuciones de todos los agentes. La segunda función es medir y distribuir los derechos de cada miembro. En tercer lugar, tenemos como tercera función informar a los miembros sobre el grado de cumplimiento del contrato. Así podríamos decirte entonces que la cuarta función es distribuir información a los potenciales miembros para mantener la liquidez de los mercados de factores de la organización que ésta obtiene para administrar sus recursos. Y la quinta función es distribuir cierta información como conocimiento común para ayudar a reducir el costo de la negociación de los contratos.
Los contratos que definen los derechos y obligaciones de cada individuo en una organización varían dependiendo de la naturaleza de los recursos que cada parte tiene que ofrecer y está dispuesta a aceptar a cambio. Como se mencionó anteriormente, los agentes racionales únicamente participan en una organización mientras que reciban o esperan recibir una compensación mayor de la organización que la que ellos podrían obtener en otra parte a cambio de los recursos que ellos tienen que aportar. Algunos flujos de recursos pueden medirse más fácilmente o más precisamente que otros. Por ejemplo, el efectivo respecto al esfuerzo de los administradores. Los vínculos contractuales de la gente con la empresa y los mecanismos de contabilidad y control para llevar a cabo los contratos son elegidos para que se ajusten entre sí. Por esto, las formas contractuales de los accionistas, los administradores, los obreros, los vendedores y los clientes toman diversas formas. Su participación en la contabilidad y el control de la organización también varía de manera concomitante. Hablemos entonces sobre los administradores y el ingreso, dentro de la microteoría de la contabilidad y el control. Los administradores constituyen el grupo más importante de los agentes de la empresa. Sus intereses y comportamientos son la clave para entender la estructura de una organización y su contabilidad y control. Su contribución a la empresa es difícil de medir. Los sistemas de control están diseñados de manera tal que las organizaciones puedan operar eficientemente sin medir directamente la contribución de los administradores. Para inducir a los administradores a cumplir con sus obligaciones, sus compensaciones, promociones y retenciones están vinculadas a aquellos datos de la producción que son observables y que informan acerca de su contribución. Los sistemas de contabilidad y control están diseñados para producir estos datos. La alta gerencia y sus subordinados negocian directamente estos contratos. Al contrario de los informes financieros públicos, el diseño y el modo de hacer cumplir los contratos administrativos no están regidos por normas transversales a toda la empresa. Es decir, la actuación de la alta gerencia es monitoreada por los inversionistas y los auditores, quienes tratan de manera simultánea con muchas empresas. Dado que los informes financieros de las empresas comerciales son también utilizados para evaluar la alta gerencia y las inversiones, estos informes están parcialmente normalizados. Los administradores tienden a adoptar métodos contables que se ajustan a sus propios intereses. Los contratos administrativos están diseñados para contrarrestar tal comportamiento de beneficio propio. Muchos rompecabezas acerca de las elecciones contables, por ejemplo, los arriendos, la cartera de difícil cobro, la investigación y desarrollo dentro de la empresa, pueden ser entendidos dentro de este contexto. El ingreso, por otro lado, frecuentemente es considerado como la cifra más importante de los informes financieros y tiene muchas funciones. El ingreso es una medida de los derechos adquiridos por los accionistas y es una base para recompensar a los administradores cuyas contribuciones no pueden ser medidas directamente. Más importante aún, el ingreso es el residuo obtenido de sustraer de las rentas todo el costo de los factores de producción, exceptuando el patrimonio. Esta naturaleza residual del ingreso neto proporciona una valiosa señal acerca de la continua viabilidad de la empresa. Cuando el ingreso se torna negativo, por razones que no se considera que sean temporales, todos los participantes de la organización son notificados de que su conjunto de contratos existentes debe ser modificado o disuelto en un futuro no muy distante. El uso de las cifras del ingreso en las compensaciones administrativas y la valoración de las acciones también motiva a los administradores a gastar recursos para administrar el ingreso de manera oportunista para su beneficio propio. Hablemos ahora sobre los accionistas, los mercados de valores y los auditores. Los accionistas constituyen el segundo grupo en importancia entre los agentes contratantes.
Sus contratos tienen 4 características principales. La primera característica es que los accionistas confían en la empresa en el sentido que ellos invierten su dinero antes de que puedan considerar recibir cualquier rendimiento. La segunda característica es que su derecho, el derecho de los accionistas sobre los recursos, es un residuo, esto es, el remanente dejado después de que los derechos de todos los otros agentes se han descontado. Como tercera característica, podemos decir que los derechos de los accionistas contractuales son transferibles y el mercado de acciones de las grandes empresas es a menudo bastante líquido y se presta para estas transferencias. Como cuarta característica, podemos afirmar que los accionistas tienen el derecho a elegir a los administradores y auditores y a disolver la organización si así lo quisieran. Los administradores de información generada en la empresa y están permanentemente tentados a divulgarla selectivamente. Los accionistas necesitan información para proteger sus intereses contra la incompetencia directiva o la malversación. Para impedir que se oculte información de manera selectiva, las abiertas contratan los servicios de auditores independientes y exigen que se revele la información que ha sido verificada. Los administradores presentan sus informes a los auditores y les dan acceso a los registros corporativos de tal manera que los informes puedan ser verificados de manera independiente. A su vez, los contadores proveen informes a los inversionistas y a otros participantes de la empresa para que ellos puedan tomar sus propias decisiones acerca de continuar la participación en la empresa. Los honorarios de la auditoría son el precio que los accionistas pagan por reducir la posibilidad de ser engañados por informes erróneos de los administradores y para evitar comprar un seguro contra la negligencia de los auditores o por su complicidad con los administradores. Si no se verificara la información, los administradores tendrían un incentivo para tratar de ocultar desempeños poco satisfactorios y exagerar un buen desempeño. Los auditores entonces reciben honorarios por sus servicios profesionales y por el riesgo de dictaminar los informes producidos por los administradores. El papel de los administradores en este proceso es más complejo. Los honorarios de auditoría reducen el ingreso neto de la empresa disponible para los accionistas, así como la remuneración financiera de los administradores. Para los inversionistas, el realce que se le da a la credibilidad de los informes administrativos compensa a los administradores por esta pérdida. Todos los agentes, tanto los accionistas como los administradores y los auditores, buscan sistemas contables que los hagan mejorar su condición económica. Ellos se resisten a cambios adversos y adaptan su comportamiento para actuar de la manera más adecuada cuando los cambios realmente ocurren. Este ajuste al comportamiento de los otros es un proceso complejo, dinámico y mal entendido, que se prolonga hasta que el sistema alcanza el equilibrio y hasta que ningún agente puede aumentar su bienestar cambiando su comportamiento. La teoría de la contabilidad es el estudio de este proceso de ajuste y decisión y de la naturaleza y las condiciones del equilibrio contable. Pasemos ahora a la macroteoría de la contabilidad y el control. Las convenciones de la contabilidad se diferencian de sus características económicas. Las convenciones son aquellas características que generan un valor económico por la coordinación entre los agentes. Nada de su valor surge de la elección específica de la convención de por sí. Por ejemplo, es útil usar la convención de que los débitos deben ser colocados a la izquierda y los créditos a la derecha. Si el lugar de los débitos y los créditos fuera invertido, también sería útil. Todas las otras características de la contabilidad, como la entidad, la forma de medir, la partida doble, la acumulación, entre otras, tienen consecuencias económicas directas y no deben ser llamadas convenciones. Otras características básicas, como por ejemplo la uniformidad y la comparabilidad, tienen un soporte teórico dudoso en la teoría contractual. Frecuentemente son usadas como recursos retóricos en los debates contables. Expliquemos entonces, dentro de esta macroteoría de la contabilidad y el control,
los conceptos de criterio de elección social, mecanismos y normalización. La normalización de ciertos aspectos de la contabilidad capta las ganancias de la coordinación social. Puesto que es difícil decir aquello que es bueno para un individuo, lo es aún más determinar aquello que es bueno para la sociedad entera. Las consecuencias de las decisiones son frecuentemente inciertas y amplias a través del tiempo. Para establecer una norma, alguien debe recoger datos acerca de las preferencias individuales y luego combinar estos datos para encontrar aquello que es mejor para la sociedad. Ambos pasos son difíciles. Aún así, la recolección física de datos es poco costosa. No es fácil hacer que las personas revelen sus gustos privados e información. Y si sabemos aquello que quiere cada individuo, no es claro qué es lo mejor para la sociedad entera, a menos que todos prefieran la misma opción. Una variedad de mecanismos de decisión social, por ejemplo, los mercados, las elecciones de políticos, las elecciones de cortes y las burocracias, han evolucionado para manejar, aunque no necesariamente para resolver este problema. La selección de normas contables hace uso de todos estos mecanismos en varias fases. Hay dos formas de concebir estas reglas y normas. Pueden ser como restricciones o como funciones de recompensa o castigo. Si pensamos en estas normas como restricciones, las reglas nos dicen qué podemos o qué no podemos hacer. Ahora, si pensamos en ellas como funciones de recompensa o castigo, las normas o reglas simplemente proporcionan una recompensa o un castigo para cualquier elección que hagamos sin restricción alguna. La primera de ellas implica un supuesto irreal en el sentido de que las reglas se pueden hacer cumplir perfectamente. La última interpretación es consecuente con la perspectiva económica. Hay varios niveles de normas contables y una variedad de motivaciones subyacentes detrás de la normalización. Los mecanismos elegidos para establecer las normas, los tipos de normas elegidas y la magnitud de las sanciones utilizadas para hacerlas cumplir tienen efectos significativos en los sistemas contractuales que las empresas eligen, también en la estructura de la profesión de la auditoría y en la enseñanza de la contabilidad. Hablemos ahora del gobierno y las organizaciones de bienes públicos dentro de este tema de la macroteoría de la contabilidad y el control. El gobierno desempeña tres funciones en la contabilidad. Primero, el gobierno es un agente contratante en las empresas normales, algunas veces como cliente o vendedor y casi siempre como un recaudador de impuestos. Puesto que el gobierno debe simultáneamente tratar con millones de contribuyentes, la economía de la tributación impone métodos contables relativamente objetivos, independientes del juicio profesional, para la determinación de la obligación del impuesto de los contribuyentes individuales. El monopolio bilateral entre el gobierno como un cliente y los contratistas como vendedores de sistemas, por ejemplo, generan sistemas contables diseñados a la medida del cliente para hacer cumplir los contratos que le están vendiendo al gobierno, si fuera el caso. Segundo, el gobierno actúa como una gran empresa estableciendo leyes, reglas y regulaciones en ciertas áreas de la contabilidad. Este esfuerzo genera unos formatos para los contratos, los cuales pueden ser el punto de partida de las negociaciones entre los agentes participantes de una organización. Estos formatos ahorran esfuerzos en las negociaciones. Por ejemplo, ahorran costos de búsqueda y tiempo, así como las formas preimpresas de arrendamiento lo hacen para los arrendatarios y propietarios. Los formatos de los contratos son completados en las negociaciones entre los agentes participantes. La imposición de la necesidad de la auditoría obligatoria en las empresas y las leyes que gobiernan el entrenamiento y la licencia de los auditores son ejemplos de tales contratos prediseñados. Finalmente, el gobierno es en sí mismo una organización. Este también es un conjunto de contratos entre un gran número de agentes. Estos contratos también necesitan ser llevados a cabo y hacerse cumplir eficientemente.
Los sistemas de contabilidad y control del gobierno y muchas organizaciones sin ánimo de lucro difieren significativamente de aquellos de las organizaciones comerciales. Estas diferencias pueden ser entendidas en términos de las características económicas del producto de las diversas organizaciones. Los consumidores de bienes privados deben ser tentados a adquirirlos en transacciones en las cuales no hay ninguna relación entre el vendedor y el comprador. Estos consumidores imponen una disciplina de mercado a los administradores. Esta disciplina es débil en los monopolios naturales y está ausente en las organizaciones que producen bienes públicos. Las restricciones adicionales en el comportamiento administrativo y los menores niveles de libertad discrecional concedidos a tales administradores son un esfuerzo por proveer un sistema equilibrado de controles para ellos. Las diferencias entre los sistemas de contabilidad y control, y de hecho en su estructura organizacional, pueden entenderse en términos de las características económicas del producto de los monopolios naturales, el gobierno y las organizaciones sin ánimo de lucro. Así pues, podemos decir como resumen que una teoría de la contabilidad debe cubrir todos los aspectos importantes de la actividad contable en una estructura integrada. El modelo contractual de la organización provee una estructura simple pero comprensiva. El esbozo en miniatura de la teoría contractual de la contabilidad y el control dado es completado, lo vamos a ver completo en el resto del análisis de esta asignatura. Muchas gracias.